anteriormente vimos una parte de diodos Zener, ¿no? Dijimos que había diodos que podían trabajar en inversa y el diodo Zener es uno de ellos. Como vemos aquí en la gráfica, los diodos trabajan en esta zona que se llama zona de ruptura, que es en voltaje inverso. Anteriormente vimos que había un voltaje de recombinación de 0.7 para los diodos de silicio. En el caso del diodo Zener no es 0.7, sino que en directa es 0.3. Es muy chico. Sirve para dos cosas. Como circuito de protección, es decir, como regulador de voltaje, o como diodo de alta conmutación, debido a que requiere de un voltaje de recombinación mucho más bajo que 0.7. El tiempo de recuperación es menor, ¿no? Porque requiere menos voltaje. Quitar ese voltaje o ponerlo requiere menos tiempo. Entonces trabaja mucho más rápido que el diodo tradicional. Pero su principal aplicación es en la zona de voltaje inverso, como regulador de voltaje. Y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Aquí vemos el símbolo del diodo. Podemos ver que trabaja, en este caso sí permite el paso de la corriente en ambos sentidos. Solo que en un sentido necesitamos de un voltaje muchísimo menor en voltaje inverso que el voltaje que podemos tener en directa. ¿Sí? Que es de punto 3 a punto 7 más o menos. Generalmente es punto 3 porque son de germanio. Esta es una pequeña analogía de cómo funciona el diodo Zener. En este caso no es como una válvula check, sino que tenemos dos resortes, ¿no? Los resortes emulan la recombinación que sucede en la unión PN. ¿Sí? Tenemos un resorte fuerte y un resorte débil. El resorte fuerte va a impedir que pase la corriente en un sentido y el resorte débil va a impedir que pase la corriente en el otro sentido. Obviamente una de las dos partes pues, va a tener mayor resistencia al paso de la corriente que el otro, pero eso se debe al voltaje, entonces necesita mayor presión, ¿no? En este caso en la analogía, para poder pasar en un sentido, lo que se traduce a la forma coloquial en mayor voltaje, ¿no? Y es así como funciona. La manera en cómo funciona como regulador es que de igual forma que en el diodo tradicional, el voltaje de recombinación y el voltaje de pico inverso, en el cual nos va a permitir conducir la corriente en el sentido inverso a cómo funciona el diodo, va a mantener un voltaje constante cuando supere ese voltaje inverso. Entonces por eso decimos que funciona como regulador. Es decir, nunca va a permitir que el voltaje pase de ese umbral definido por el Zener. Aquí vemos un ejercicio de cómo funciona como regulador. Tenemos el voltaje del Zener, tenemos un voltaje de fuente. Vemos que el voltaje de fuente, a pesar de que es mayor, nunca supera, a la salida nunca se ve, solo se ve el voltaje del Zener y valores menores a ese voltaje del Zener. ¿Por qué valores menores? Porque al momento de que hay valores menores del Zener, pues no va a conducir, y el voltaje de la fuente pues se va a ver reflejado en la resistencia de carga. No voy a entrar mucho en detalle sobre las ecuaciones que tenemos aquí. Simplemente decir, bueno, si lo notan, es que estas ecuaciones son para diseñar o saber qué tipo de diodo Zener hay que utilizar, ¿sí? Este es el circuito básico de regulación. Entonces podemos encontrar un diodo por dos características importantes: el voltaje de pico inverso que puede soportar y la potencia que puede también soportar. Esas son las dos características más importantes para utilizarlo como regulador, y en cada caso se tiene que calcular
en base a la resistencia de carga que se va a poner a la salida. Este también es un ejemplo, lo vamos a explicar de manera rápida, ¿sí? Entonces tenemos los valores, tenemos una fuente de 25, tenemos que aquí en el diodo, aquí a la salida debe haber 15 volts como máximo, o menor a 15 volts. Entonces obviamente pues aquí se va a activar, ¿no? Porque tenemos 25 a la entrada, este funciona con 15, entonces aquí tendría que haber más de 15 volts, ¿no? Esto va a depender pues, de esta resistencia, ¿no? Si nosotros somos observadores, podemos ver que estas dos resistencias en realidad es un divisor de voltaje. Tenemos esta resistencia de aquí y tenemos esta resistencia de aquí. Obviamente la que va a absorber la mayoría del voltaje pues es la más grande, ¿no? Que en este caso es la de 1.5. Por lo tanto aquí vamos a tener un voltaje de 10 volts, porque aquí tenemos 15, y podemos así calcular las corrientes. Entonces como aquí tenemos 15, podemos calcular fácilmente la corriente que fluye por ahí, que es de 10 mA a través de la ley de Ohm, ¿no? En el caso de la resistencia de entrada, simplemente tenemos que analizar el lazo, este lazo de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el voltaje de 25, tenemos el voltaje de 15. Este no lo conocemos, pero conocemos la resistencia que está aquí. Entonces a través de estos dos voltajes podemos determinar el voltaje de aquí. Y como tenemos la resistencia, podemos saber la corriente que circula por aquí, que va a ser la corriente total, en este caso 45. Y muy fácilmente pues vamos a poder sacar, como ya tenemos dos corrientes y nos falta una por determinar, a través de la ley de nodos vamos a determinar qué corriente va a circular por el Zener.